Presidente González, presidente Sada, miembros del Gobierno de Aragón, Justicia, diputados de las Cortes de Aragón, queridas amigas, queridos amigos. Los que me conocen saben que soy poco propenso, que soy bastante austero en el ejercicio del elogio a los políticos. Incluso soy austero en el elogio a mi secretario general actual. También voy a ser austero en el elogio que le voy a tributar a Felipe González. Yo, la primera vez que oí a Felipe no fue en el Palace, fue algunos años antes, concretamente en el primer mitin público que hizo en Zaragoza en junio de 1977. Yo entonces era un joven anarquista, aunque pacífico, lúdico y poético. Fui con algunos pequeños energúmenos como yo al mitin, con ánimo, Felipe, francamente hostil. Oímos a los oradores que dieron comienzo al acto, luego oímos a Felipe y fue tal la fascinación que entramos anarquistas y salimos socialdemócratas. Desde entonces, y esto no es un elogio, es una constatación, Felipe González jamás me ha decepcionado. Felipe es, sin duda alguna, el político español, el hombre de Estado más importante del siglo XX. Pero eso, dada nuestra historia, tampoco sería un mérito excesivo, si no fuera porque, además, Felipe es uno de los principales constructores de la Unión Europea, que, por cierto, Belén, es una de las instituciones que más respetan y que más valoran los jóvenes de tu estudio, lo cual es un elemento bastante gratificante. Felipe es un hombre conocido en el mundo, Felipe es una referencia internacional, pero como he dicho que no lo iba a elogiar, me quedo aquí y ya no digo ni una sola palabra más. Eso sí, les reconozco que me abruma mucho tomar la palabra en este acto, hacerlo antes que él, y desde luego no seré yo quien trate de marcar la pauta del debate. Evidentemente es el propio Felipe el que la debe marcar, y yo trataré de estar a la altura de las circunstancias, más que lo que les voy a decir en las posibles interpelaciones que él me pueda hacer. A la luz del estudio de Belén Barreiro, la juventud española actual es una juventud a la que en modo alguno podemos menospreciar, sino todo lo contrario. Es una juventud consciente, incluso consciente de las debilidades de las redes, de las debilidades de Internet, de las debilidades de la sociedad digital en las que ellos se desenvuelven como pez en el agua. Los jóvenes son una generación vinculada por decisión propia a valores más que a elementos puramente materiales, pero plenamente conscientes de que han nacido en una época de cambio, plenamente conscientes de que viven en un mundo que no les ofrece sino incertidumbre e inseguridad, lo cual para cualquier demócrata, pero máxime si milita en un partido como aquel en el que yo milito, es un elemento muy preocupante que nos interpela directamente, porque si alguna razón de ser tiene el socialismo democrático, además de generar marcos de igualdad de oportunidades, es justamente la de ofrecer seguridad existencial a las gentes, seguridad existencial para su bienestar material presente y seguridad para su futuro. El estudio, en los ratos que he tenido libres en los últimos días, lo he visto por encima. Belén, te felicito, me parece un estudio francamente interesante que, insisto, tiene como elemento esperanzador la calidad humana de nuestros jóvenes y tiene como elemento absolutamente devastador la imagen que los jóvenes tienen de la política en general y de nosotros en particular. Desde luego tienen bastante mejor idea y mejor opinión del Parlamento que de los parlamentarios, mejor opinión de las instituciones de que quienes las gobernamos, aunque, insisto, y eso me pareció muy relevante, la Unión Europea, la institución europea, es sin ningún género de dudas algo que a los jóvenes les interesa más que cualquier otro ámbito. La opinión, insisto, es demoledora. Su opinión de la política es absolutamente negativa. Pudo haber una oportunidad
de reencuentro de los jóvenes con la política a raíz de las nuevas expresiones que surgieron como consecuencia de la crisis, pero rápidamente esas nuevas expresiones se han disuelto en la imagen de la vieja política y hoy, no sé, al menos como expresión fehaciente de algo que les resulte a ellos esperanzador, no existe absolutamente nada. Son curiosas las gradaciones de sus preocupaciones. Me llamaba la atención, y lo ha dicho Belén, que a ellos les preocupa más, por ejemplo, la privacidad online que otro tipo de cuestiones, lo cual habla mucho en favor de ellos. Les preocupa la igualdad de género, al menos en esa gradación que se hace y se puntúa. Les preocupa, a continuación, la privacidad, les preocupa el cambio climático y les preocupa, en cuarto lugar, las desigualdades sociales y económicas. Su fórmula preferida de participación es la participación online, lo cual nos debe alertar a los políticos y a los partidos políticos de qué tipo de cauces hemos de estimular para hacer llegar las políticas y los mensajes y, a su vez, para recibirlos, aunque nos tiene que preocupar que las fórmulas tradicionales de participación, y que son absolutamente imprescindibles e insustituibles, como son las fórmulas de participación a través del voto, no gozan, en mi opinión, del predicamento necesario. En Internet y en Facebook, la atención que merecemos, a pesar de lo que a veces nos esforzamos imaginándonos twitters y demás tweets, es bastante lamentable la que tenemos los políticos. Apenas un 13% de los muchachos se ocupan de lo que nosotros decimos en los TIS, y bien que a veces ponemos mucho interés en resultar originales y llamativos. La mayoría desconfía de los partidos políticos. Siguen confiando razonablemente en el sistema, creen que la democracia es el mejor de los sistemas posibles, pero, y este es un elemento bastante preocupante para muchos de los aquí presentes, los jóvenes creen que la representación política se puede desarrollar a través de fórmulas alternativas a los partidos. Y eso, insisto, es para mí muy preocupante, porque, defensor como soy de la democracia liberal, a la que no se le ha demostrado alternativa razonable, y defensor, por tanto, de los partidos políticos, que en mi opinión es la única manera de articular la participación política, si esto está en quiebra entre los jóvenes, es decir, entre la generación que dentro de algunas décadas tendrá sin ningún tipo de dudas la responsabilidad de la gobernanza del país, el dato es, en mi opinión, francamente preocupante. Insisto que me parece muy alentador que el 527 valoren por encima de cualquier otra institución en la Unión Europea, el 365 a los parlamentarios, y desde luego la monarquía y la Iglesia nos salen excesivamente bien paradas. Hay debates que en este momento se están planteando en Aragón y en otras partes de España respecto a la posible sustitución de las plataformas ciudadanas por partidos políticos a la hora de articular la representación, que desde luego en este estudio pone de manifiesto que pueden tener algún futuro, y eso sería una pésima noticia para la democracia. Y, por último, y para terminar esta intervención, y a la espera de lo que nos diga Felipe, les diré que, en cierta medida, me complace que las prioridades del actual Gobierno de Aragón, del actual cuatripartito, en cierto modo se alinean con aquello que más pueda preocupar en este momento a los jóvenes, con aquellos asuntos, con aquellos temas que más les puedan conmover o que al menos les puedan interesar. Nosotros, como saben, hicimos un gobierno que resume sus aspiraciones como tal en hacer de Aragón una comunidad autónoma cada vez más social, cada vez más verde y cada vez más digital. Nos referíamos, obviamente,
a que Aragón, en nuestra opinión, debe hacer los esfuerzos máximos por ser paradigma de igualdad en todos los terrenos, en el terreno social, en el terreno económico, en el terreno de género, en el terreno territorial, una cuestión muy importante para nosotros. Hablamos de un Aragón verde que situara la lucha contra el cambio climático entre sus prioridades más importantes, y hablábamos de un Aragón digital, entendiendo que lo digital es el paradigma de la modernidad, es el paradigma de la inserción de una economía en el mundo de la globalización, entendido como oportunidad y en modo alguno como problema. Entendemos que los políticos y los gobiernos no solo debemos convivir con la digitalización, no solo debemos utilizar la digitalización, sino que debemos anticipar los escenarios a los que la digitalización nos aboca, y eso honradamente estamos intentando hacerlo con el mayor esfuerzo y la mayor dedicación posible desde el Gobierno de Aragón. Y creo que también somos perfectamente sensibles a la demanda de participación que desde los jóvenes se plantea en la cosa pública, en los asuntos públicos, más allá del puro ejercicio del voto que, dada la impresión que tienen de los políticos, no es algo que les emocione precisamente en este momento. Entendemos que han de arbitrarse fórmulas nuevas de participación que en modo alguno sustituyan ni debiliten la participación de la democracia liberal, de la democracia representativa, y estamos a punto de poner en marcha fórmulas de gobierno abierto, una fórmula de la creación de un laboratorio de gobierno abierto en la que tenemos depositadas muchas esperanzas, iniciativas que he sacado a colación porque creo que están razonablemente bien enfocadas en todo aquello que preocupa a los jóvenes. En cualquier caso, les recomiendo la lectura del informe y, desde luego, me parece que tanto la elaboración del mismo como las conclusiones a las que llega son lo suficientemente interesantes para que ocupen un lugar en la conversación y en el debate público, en el que, si nos dejáramos de estridencias a las que tan acostumbrados estamos en este país en los últimos años, les deberíamos prestar bastante más atención. Bueno, gracias, presidente, presidente de la Fundación, gracias, presidente Aragón. Bueno, yo en estos tiempos cumplo 25 años que salí del gobierno, pero siempre que hablo de la política me estoy identificando que es a contracorriente de la historia, con la crisis de representación, con la crisis de gobernanza, la democracia representativa, y oyendo a Javier, él habla de estridencias. Yo nunca he vivido en ningún momento en que se hable más de momentos históricos, y tal como yo los identifico, en el 95% de los casos me parecen más histéricos que históricos. Pero hacemos de lo histérico histórico, ¿no? Bueno, esta es una conversación que de vez en cuando recuperamos a través de algunos estudios, curiosamente, pues con Belén Barreiro y con Rocío. Hace poco tiempo hablábamos de los millennials, ¿verdad? Belén es el estudio sobre Europa. Yo primero quiero deciros que no es un problema solo nuestro, aunque el mal de muchos sea un consuelo de tontos. Hice una larga entrevista antes de ayer, me están invitando a ir a Chile, ya saben, aunque sea distante, geográficamente no es tan distinto, es próximo a nosotros, aunque ahora se discuten mucho esas cosas. En la última gran elección general en Chile, de la que sale el presidente Piñera, participaron el 47,5% del electorado. Chile es un país, digamos, bastante conocido de nosotros, está bueno. Por tanto, los problemas de representación surgen de una gran paradoja que trataba de exponer, de decir, bueno, ¿qué nos está pasando? ¿Qué le está pasando al mundo democrático, que sigue siendo minoritario en relación con el mundo? Minoritario. Yo creo que las democracias están amenazadas, están en peligro. Y normalmente, además, reaccionamos o recuperamos una cierta épica de lucha por las libertades y por la democracia cuando no la tenemos.
Pero cuando lo tenemos como algo más, pues desaparece, por fortuna, la estridencia o la épica, pero a veces nos descuidamos, nos despreocupamos. Y como en la Fundación Jiménez Abad se habla también de la defensa de los valores de la democracia, de la Constitución, estatutos de autonomía, etcétera, es una manera de entender la democracia, que es la manera de entender la democracia en el marco de unas reglas de juego pactadas. Eso es la Constitución, esos son los estatutos de autonomía, ese es el ordenamiento jurídico. Lo que trata de violentar eso o escaparse de esas reglas de manera no pactada, porque también se cambian las reglas a través del pacto constitucional y está previsto, lo que trata de escaparse de eso, como mínimo, es menos democrático. Y un buen ejemplo es lo que dice, lo que acaba de decir hoy otra vez Trump, ¿no? Da igual, ¿no? Dice, la justicia soy yo. Dice, bueno, está mal, ¿eh? La justicia soy yo. Estas cosas que estamos oyendo de gente que hablan en nombre de todos y no representan más que a una parte o una pequeña parte, o que hablan en nombre de la libertad para limitar la libertad de todos los demás. Esto es un fenómeno que se está generalizando y hay ya mucha literatura. Yo dediqué un año en la Universidad de Sao Paulo, que me engancharon a hacer un curso, me pidieron de qué quería hacerlo, ya hace varios años, y les di un título imposible de publicar, digo, de publicar, no de vender cuando se publicó el libro, era Crisis de gobernanza de la democracia representativa. Por fortuna los editores dijeron, ¿no sería mejor titularlo ¿Quién manda aquí? Porque venderíamos algo más, si no, no va a salir de las universidades, lo digo por todos los representantes que hay aquí de los ciudadanos, a los que saludo amablemente. Coincidió ese año allí, un año muy turbulento, era el año del impeachment contra Dilma Rousseff, que finalmente además fue destituida, y yo, la coincidencia, una universidad, la más grande de América Latina, una universidad bastante tensa, y esto, con ese acontecimiento político que tenía a todo el mundo pendiente, pues me llevó a conocer directamente, presencialmente, que ninguna de las razones del impeachment se discutieron en el Parlamento. Por tanto, la decisión no tenía nada que ver con las razones del impeachment. Naturalmente, en el debate parlamentario, pues había muchas apelaciones a Dios, que además lo debemos tener absolutamente desconcertado, porque las posiciones más contradictorias decían que Dios estaba con ellos, como decía Bush en la guerra de Irak, pero también decían los iraquíes. O sea, si Dios está con unos y con los contrarios, el desconcierto debe ser enorme. Por tanto, veamos. Yo creo que hay una crisis de representación que arrastra una crisis de gobernanza de la democracia representativa. ¿Cuál es la mayor paradoja entre las muchas que estamos viviendo? Los problemas que detectan los jóvenes como problemas que les preocupan, les interesan y los comprometen, distintas variantes, son los grandes desafíos políticos que tenemos. Lo pueden llamar como quieran, pero son los grandes desafíos políticos que tenemos. Algunos, digamos, consecuencia de la crisis y otros nuevos, da igual, porque si se ven las movilizaciones en el campo, bueno, se dice de todo, pero tienen razón los agricultores, englobamos a todos los agricultores. Bueno, yo he hecho por mi cuenta, como no tengo responsabilidades políticas directas desde hace 25 años, los precios nominales de los productos básicos de la agricultura. Ahí me voy a incluir para que no haya cortes comerciales en mi intervención. Son iguales o inferiores los nominales que los que se cobraban hace 40 años. Aparte de paradojas que son universales. A mí me cuesta trabajo entender por qué un litro de leche de cualquiera de los animales que la producen, normalmente lo identificamos con las vacas,
vale menos que un litro de agua mineral, ¿no? Me cuesta trabajo entenderlo, pero esto ya no es un problema nuestro, ¿no? Entonces, ha habido épocas en que se ha aliviado eso, cuando andábamos peleando ahí con fondos estructurales, fondos de cohesión, nuestra participación en las ayudas de la PAC y eso, aliviaba la tensión. Pero por eso digo, no quiero hacer un referente solo a algo que es más fácil de medir. Cuando entramos en el euro, ¿por cuánto se vendía lo que sea? Un kilo de trigo, un kilo de cordero, tal. No voy a dedicarme a eso hoy, aunque estén los tractores en la calle, ¿no? ¿Y cuánto valen ahora? Y se sorprenderán, porque el agricultor o el productor, el ganadero, cobra lo mismo, nominalmente. Pues ahí después ya que empiecen a analizar inflaciones y tal, bueno. Por tanto, se sienten abandonados. Los políticos no se preocupan de ellos, es lo que dicen, yo lo oigo todos los días. Lo mismo se sienten abandonados los jóvenes, no se preocupan de nosotros. Por tanto, tenemos primera paradoja, se preocupan de los mismos problemas que yo, que llevo 25 años fuera del gobierno, me preocupan. Por los mismos que me preocupan. Yo tengo además otros temores que tienen que ver con las tareas de la Fundación. Y que creo que son el gran desafío político que tenemos por delante. Entonces, lo que hay, curiosamente, es una gravísima crisis de representación. Se sienten huérfanos de representación. No se engañen, incluso los diputados que estén representados aquí, que ellos somos más o menos representativos. No. La crisis de representación es erga omnes de los partidos viejos, de los nuevos que se han envejecido demasiado rápidamente, o de los que ya nacen viejos, de todos. No se engañen, hay una grave crisis de representación. ¿Podemos corregir esa crisis de representación? No está fácil. Hay ya mucho análisis, mucho estudio a nivel internacional y muy serio, respondiendo a la pregunta, incluso preguntándose cómo mueren las democracias, por qué mueren las democracias. No es la primera vez que aparece en la historia. Quizás recordar a Machado sea inoportuno, dirigiéndose a los jóvenes y pidiéndoles que hicieran política, que si no, en todo caso, la política se seguiría haciendo, y si no la hacían ellos, la harían contra ellos o la harían al margen de ellos. Por tanto, la paradoja número uno es, los problemas son los que nos preocupan, los mismos desafíos, las pulsiones, los comportamientos solidarios, lucha contra las desigualdades, sean las desigualdades expresadas en desigualdades de género, en desigualdades de cualquier naturaleza, situaciones de precariedad y, por tanto, preocupación por la marginación y la pobreza, tal, cambio climático, son los grandes desafíos de nuestro tiempo. Se supone que los representantes políticos, tienen la misma preocupación. Entonces, ¿qué es lo que pasa para que no haya una conexión entre esa preocupación que expresan los jóvenes y la orfandad? Una respuesta representativa que sienten. De broma le decía a Belén Barreiro que no es fácil hacer de broma porque es muy seria, Pero de broma le decía la otra vez cuando hablábamos de esto, digo, si los millennials de toda Europa, se sienten huérfanos de representación, me encuentro que ahora que voy a cumplir 78 años y 25 años después de salir del gobierno, pues soy un millennial con 78 años porque tengo la misma orfandad representativa. Trato de ver en los debates con qué discurso me identifico, no con qué insulto me identifico, no, eso me interesa menos, o con qué descalificación. Pues peor tú, la culpa la tienes tú, no sé cuánto y tal. Pues, entonces, no sé si les va a tranquilizar lo que les digo. Lo que estamos viviendo, que forma parte también de la crisis de representación, por este lío que hay en la política, lo que estamos viviendo como una anomalía, sobre todo las nuevas generaciones, que han vivido una época de estabilidad, de no sé cuánto, no es la anomalía, es la normalidad de nuestra historia. Esta provisionalidad, esta inestabilidad, esto de estar pendiente cada día de cuándo serán las próximas elecciones, yo también digo, yo votaré en las próximas también,
porque todavía me debe la dictadura unas pocas votaciones que no me dejó hacer, y hasta que no me la paguen seguiré votando, aunque no recomiendo que todos los días vayamos a votar. Pero lo que quiero decirle, esto no es una anomalía en nuestra historia. La anomalía fueron los años de estabilidad. Quiero que lo comprendan, simplemente. No digo que se hiciera bien o mal. Hasta ahí podría llegar que defendiera yo ahora el Sistema Nacional de Salud, que decía Rubalcaba la última vez que hablamos, tú y yo sobrevivimos gracias al Sistema Nacional de Salud que montamos. Lo cual debe ser verdad. Yo ando con un marcapaso de hace 4 o 5 años, que es el menor de mis problemas. Por lo tanto, pues debe ser verdad. Pues voy a defender eso. No, ya los defienden los que me critican. Los que me critican ya lo defienden. Se movilizan para defender el Sistema Nacional de Salud. Pero al mismo tiempo, digo, las críticas ya se están matizando. Ahora oí decir el otro día a un representante del grupo de Unidas Podemos, que se había ido de Unidas Podemos, no sé qué, que era el grupo anticapitalista y tal, que la razón principal era el pacto con los socialliberales. Imagino que sería el pacto con el PSOE. Pues debo decirle a los que han hecho el pacto, yo no tengo ninguna responsabilidad política, que deben sentirse contentos porque hemos mejorado nuestra condición. Hace un siglo éramos socialtraidores, ahora somos socialliberales, no está nada mal. Es una progresión bastante razonable. Incluso seríamos herederos dignos de Indalecio Prieto. Decía el hombre, soy socialista a fuer de liberal, donde no llega el liberalismo, y yo que aspiro a a más igualdad, a lucha contra las desigualdades, pues me encuentro con esta pulsión. Por tanto, verán, no es una anomalía en términos históricos. La media de duración, cuando no había dictadura, la media de duración de los presidentes de gobierno era inferior a 9 meses desde que se creó el Consejo de Ministros, en la primera mitad del siglo XIX. Inferior a 9 meses. Por tanto, lo anormal es la estabilidad. Entonces yo lo que propongo, en serio, y esto parece que se aparta, pero parte de la frustración no es solo de los jóvenes, como decía antes, porque ese sentimiento que expresaba Belén, bueno, es que nadie se ocupa de nosotros, ese sentimiento lo vemos en el campo, exactamente igual, pero lo vemos multiplicado ad infinitum. Dice, nadie se ocupa de nosotros, la España vaciada, lo otro, esto. Bueno, si nadie se preocupa de nadie, ¿de qué nos preocupamos? Porque de algunas cosas nos preocupamos, aunque sea de pelear en la Unión Europea, que haya un presupuesto razonable, porque cuando yo peleaba por los fondos de cohesión y los fondos estructurales y tal, pues no sé, en medio de la pelea alguien me llamó pedigüeño, ¿no? Y era muy frustrante, ¿no?, estar intentando conseguir esos niveles, digamos, de apoyo para la cohesión. Entonces, ¿qué es lo que propondría como reflexión en un ámbito como este, que es un ámbito de representación política y parlamentaria, además de un ámbito, en cierto modo, académico por la Fundación? Lo que propondría no es que defendamos, sobre todo la gente que somos mayores, o millennials envejecidos o reproducidos a los 77 años, como tengo yo. No, lo que hicimos hecho está. Y seguro que hubo errores. Son errores que no impidieron que fuera la única época de la historia de la España contemporánea en que a algunos de los actores se nos ocurrió que sería bueno encauzar, con cauce grande, ese río revuelto que ha sido la historia de España del XIX, del siglo XX, que a cada rato se desbordaba para un lado o para otro, la mitad contra la mitad, que se decía, bueno, y ponerle un cauce de predictibilidad, que nos hiciéramos previsibles, que nos hiciéramos confiables. En términos históricos, bueno, tenía algunos componentes, les recuerdo, pactos de la Moncloa, el Partido Comunista hizo mucho más esfuerzo y más directo,
del Partido Socialista. Esto de los comunistas, ahora, digo, unos nos llamaban social traidores y otros nos llamaban compañeros de viaje de los comunistas. ¿No les suenan los debates que hay ahora? Social comunistas, social liberales, es una cosa un poco de loco. Bueno, hubo unos pactos de la Moncloa, hubo unos pactos constitucionales, con gran aportación, entre otros, de Jordi Solé Tura, fantástico constitucionalista, entre otros, y hubo unos pactos con Europa, los tratados de adhesión. Lo recuerdo solo como brochazo, el único Parlamento europeo que votó por unanimidad el tratado de adhesión fue el Parlamento español. Pero imaginemos que esos son elementos de encauzamiento de nuestra turbulenta historia del 19 y de una buena parte del 20. Bueno, ahora habría que preguntarse cómo se reconstruyen, cuáles nos quedan, cómo se renueva ese compromiso, que yo no pido, repito, no defiendo lo que llama la tontería. Eso lo sabe muy bien Rocío. La fundación nace de una especie de requerimiento de mi hija María y dice: a mí me debes una explicación y a mi generación también, para que lo que pasó se sepa y se sepa con base documental. Porque como sé que no vas a hacer memorias, por lo menos déjame que montemos. Y así empieza esta aventura de montar una fundación para decir: aquí está disponible. Obviamente, como vivimos en la edad de la transparencia, he recibido muchas críticas por hacer transparente esa documentación, esa base histórica. Es una de las grandes paradojas que siempre sufre uno. ¿Y por qué tiene que hacer público? Perdone, parecía que estaba haciendo un favor a los transparentes, ¿no? Que cada vez son menos transparentes. Pero entonces, digo, lo que pretendo es que analicemos, como diría Vargas Llosa, en qué momento se nos jodió el Perú, en qué momento se nos desbordó el río y para dónde, y cuáles son los elementos que podríamos utilizar proyectivamente, en lugar de andar todo el mundo preocupado, angustiado, inquieto de una parte o de otra, o contento, pero un ratito contento y otro ratito preocupado. ¿Con qué elementos de prospectiva podríamos y deberíamos contar, basándonos en lo que hemos hecho, los principios fundamentales de nuestra convivencia democrática, constitución, descentralización autonómica? ¿En qué momento la descentralización amenaza con ser centrifugación en lugar de pura descentralización? ¿Cuáles son las relaciones de lealtad que impiden que se confunda descentralizar con centrifugar y por tanto romper? ¿Cómo construimos esos elementos de lealtad? Tenemos base para hacerlo. O dicho en otros términos, ¿a qué pactos habría que llegar inevitablemente transversales? Inevitablemente, lo dice todos estos que apelan al diálogo, para poder ofrecerle a los ciudadanos españoles, estos jóvenes que serán ya menos jóvenes, 30 años de un marco previsible que permita a la política enfrentar los desafíos que a ellos les preocupan, en lugar de jugar a una permanente descalificación del otro. ¿Dónde lo podemos buscar? Esa es mi propuesta. Mi propuesta no es reivindicar lo que hicimos. Lo que hicimos ya está hecho, se acabó. Y ya, pues los historiadores dirán y lo evaluarán. Digo de los historiadores, no hablo de los oportunistas que descontextualizan los acontecimientos diciendo 40 años después que ellos sabían que se iba a caer el muro de Berlín, pero no se lo dijeron a nadie, ¿no? Esto no me interesa la gente que se tome en serio la historia si la historia sirve para aprender qué no debemos hacer o cómo mejorar lo que hicimos.
pero en eso el mejor autor sería Mota, ¿no? Como humorista, ¿no? Y esto es lo que yo hago, lo que yo hice, mejóralo. Bueno, eso es lo que hay que hacer. Y cada época de la historia hay que rendir cuentas así. Cuando llegué, estábamos así. Cuando salí, había contribuido a estar un poco mejor. Y el que venga en el otro periodo, que por favor haga lo mismo. Ni siquiera yo era Adán y Eva y aquí empezó la historia y este es el momento y es una revolución. El adanismo no lleva a ningún lado de verdad en política, al contrario, es más destructivo que constructivo. Lo único que les pido es que tengan la oportunidad, que creen la oportunidad de decir lo que entregamos es mucho mejor o bastante mejor o algo mejor que lo que recibimos. Entonces tenemos que prefigurar nuestro futuro. Los valores están en la Constitución, sí. ¿No les gusta alguna parte de la Constitución? Que la reformen. ¿No les gusta la Constitución, que es, por cierto, no militante? Cuando lo dije la primera vez, Rocío le llamó la atención, decía, mira, está bien. Bueno, como ahora lo dice mucha gente, ya estamos más tranquilos, ¿eh, Rocío? ¿Qué significa una Constitución no militante? A diferencia de la Constitución alemana, que inspira la nuestra, la Constitución alemana era militante contra Hitler y contra el comunismo. Y la Constitución americana, dentro de su juramento, no sé si se habrá atrevido a hacerlo Trump, compromete a los que juran respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución, los compromete a defenderla contra todos sus enemigos. Y sin embargo la Constitución española no declara enemigos, de tal manera que el último paso que hicimos en el Parlamento por las promesas o juramentos, lo menos era acatar la Constitución por imperativo legal. A partir de ahí, cada uno decía por qué estaba en contra y qué le gustaría hacer en contra o cambiar. Y nadie tenía la obligación de decir y juramos defenderla contra todos sus enemigos, que algunos se manifestaban como enemigos. Pero da igual. Esa Constitución nos da los fundamentos también para cambiarla, pero no permite a nadie, que nadie se engañe, no permite a nadie saltársela. Y si alguien se desvía de eso, por un perímetro o por otro, da igual. No, ahora no estoy juzgando a unos o a otros, pueden reiniciar su camino de Damasco para situarse dentro de ese cómodo perímetro, no para aceptarlo, también puede ser para intentar cambiarlo, pero no pueden pretender que los que respetamos el pacto y las reglas de convivencia no salgamos de ese perímetro para darles satisfacción. No pueden. Ni pueden ni deben. Y nosotros ni podemos ni debemos consentirlo, como ciudadanos, ya no estoy hablando de políticos. Por tanto, no hay nada más peligroso que los que rompan el perímetro de la convivencia lo hagan en nombre de no sé qué democracia, porque no hay más democracia que la que se vive representativamente dentro de un marco tan amplio y tan incluyente como la Constitución, los estatutos de autonomía y el ordenamiento jurídico, porque provocarán que otros se sientan legitimados para hacer lo mismo por otra parte. Y una pequeña nota que es curiosa. Miren, cada vez que un tribunal europeo resuelve que somos el país con menos recursos o con menos recursos perdidos, para entendernos, menos intervenciones de todos los grandes países europeos y de algunos pequeños. O sea, hay poca revisión del funcionamiento del Estado de Derecho en España. Pero cada vez que un tribunal europeo, digamos, contradice una resolución de los tribunales españoles, yo lo primero que digo es que hay que respetarlo. Bueno, forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. Pero hay algunos que se ponen contentos y dicen una humillación, una no sé qué. ¿Pensarán en algún momento si se ha equivocado el Tribunal Europeo? No descalificarlo, analizarán. No, solo se equivocan si ellos creen que le dan la razón a España. Y son nuestros representantes, muy desconcertantes. Y aciertan
cuando se la quitan, aunque no acierten de verdad, que es lo que pasaba con la adquisición de la condición de diputado en el Parlamento Europeo, que yo propuse además, la ciudadanía europea, ahora que a los jóvenes eso les complace, en el Tratado de la Unión Europea la propuse yo, en el Consejo Europeo, y la discutí, y quería que fuera más lejos. ¿Saben por qué? No porque no me sintiera, como algunos dicen, los nacionalismos tienden al irredentismo, y los irredentismos siempre son excluyentes y en el peor sentido de la palabra reaccionarios. Todos. Entonces yo proponía una ciudadanía europea que no compitiera con la ciudadanía de cada Estado-nación, que la completara y que cuando le diéramos más poderes al Parlamento Europeo, el demos tuviera, como es natural, reglas de ciudadanía con accesos comunes. Hasta ahí no llegamos. Aumentaron los poderes del Parlamento Europeo, pero el acceso al Parlamento, las condiciones para acceder a parlamentario europeo, seguían siendo y son nacionales. Por lo tanto, es altamente probable que el Tribunal de Justicia Europeo se haya equivocado. Ni siquiera lo estoy asegurando, digo altamente probable, porque no hay una regla común de adquisición del carácter de parlamentario europeo. Y no es un olvido, es que los Estados-nación se resistieron más a eso que a aumentar los poderes del Parlamento Europeo. Ya me estoy extendiendo mucho, como verás, pero verás, la paradoja inicial, deberíamos estar atentos, es que los ciudadanos jóvenes, y no tan jóvenes también, y de otros sectores, no se sienten representados, pero tienen las mismas preocupaciones que la mayor parte de los políticos en activo que conozco tienen. Por tanto, esa desafección o esa distancia es un problema verdaderamente grave, de incomprensión. No se puede resolver, se lo oí decir el otro día a un político que tenía pocos resultados en el País Vasco. Y pertenece a la nueva generación de partidos, da igual, podía ser de los antiguos. Y no se puede resolver diciendo, como decía este, dice, no. Y bueno, ¿y ustedes por qué no sacan representación en el País Vasco? Dice, bueno, ese es el coste que tiene decirle la verdad a la gente. Digo, bueno, acabáramos. Si esa es la definición de la democracia, de buena fe, lo decía de buena fe. Si le contamos la verdad a la gente, no nos votan. Es una cosa verdaderamente impresionante, ¿no? Es decir, bueno, de verdad, hay alguien que pueda sentirse representado por una persona que dice semejante disparate. Ahora, tenemos que estar atentos, en serio. Tenemos que comprender que la crisis que estamos viviendo, yo hace 5 años decía de broma, en 2016 tendremos un parlamento a la italiana, pero no tendremos italianos para gobernarlo, ¿verdad? Y en Italia eso creó mucho escándalo, me preguntan mucho. Bueno, es bastante verdad. Seguimos sin saber hacer eso. Y yo no propongo fórmulas lampedusianas, de cambiarlo todo para que no cambie nada. No. Propongo que nos acordemos de que en algún momento no debió ser tan mala idea que nos pusiéramos de acuerdo todos, renunciando a irredentismos ridículos para andar por la vida. Para ir al cielo no, hay que tener convicciones irredentistas, pero para mejorar la situación hay que renunciar a ellas, para que quepamos todos, que a lo mejor no fue tan mala idea, y que sobre esos principios es bastante probable que no sea tan mala idea que volvamos a crear áreas de consenso a través del diálogo, respetando las reglas de juego, también para cambiarlas. Mire, todas las pulsiones tiránicas, las que destruyen las democracias, nacen de un discurso que dice que la democracia está por encima de la Constitución. Y a veces no dice ni la democracia, el pueblo está por encima de la Constitución. Por tanto, el pueblo puede acabar. No, los mecanismos
de respuesta y de reforma también están previstos. Y el que se lo salte, yo de estos temas además me aburre mucho pensar esto, que yo he dicho siempre, que no se puede judicializar la política, porque será inevitable que al final se politice la justicia, pero no es la misma versión de lo que ahora oigo de desjudicialización de la política, que me inquieta. Le hicimos un tribunal constitucional, puede acertar o equivocarse, tenemos derecho a criticarlo, para que si el Parlamento hace una ley que no se ajusta a la Constitución, la corrija el Tribunal Constitucional. ¿Qué le vamos a hacer? Y digo, incluso cuando se equivoca, no digo que tenga. Por tanto, la desjudicialización no significa que quien falta a la legalidad, como último recurso, no como primero, no tenga que responder ante la justicia. Pero ese es el último recurso. Lo que me preocupa es la fragilidad, a veces la cobardía de los responsables políticos para asumir políticamente la responsabilidad que le da la Constitución y le dan las leyes. Así que estamos en una crisis de gobernanza. Tienen razón los muy jóvenes para desconfiar de la política, para no sentirse representados. Lo lamento. Yo voto y todo el mundo sabe a quién voto, pero no me siento representado. Lo lamento. No lo digo con alegría, lo digo con preocupación. Y no me siento representado por el debate que he visto en el Parlamento, ni el último ni el penúltimo. Por tanto, siento la angustia de la gente. Es decir, bueno, comparto las preocupaciones y no me siento representado. Y como no quiero ser... yo no tengo edad ya para resignarme, para lo que me queda no me voy a resignar. Voy a seguir peleando. Y por tanto voy a seguir peleando porque creo que este país puede encontrar perfectamente una senda que proyecte otros 30 años de libertades y de previsibilidad en nuestra convivencia. Gracias.